A su nombre. Y la casa del Señor en victoria. Así de pie, tan lindo como está. El próximo fin de semana es un fin de semana crucial. Tenemos encuentro de 3 días, viernes, sábado y domingo. Si usted no se ha inscrito, hoy es el último día de inscripciones. Si usted no se inscribe hoy y no se pone a cuentas hoy, no va. Amén. Ya estamos preparando todo. Tenemos un buen equipo de trabajo, disponiendo nuestra vida y nuestro corazón para ese precioso encuentro de 3 días que va a marcar tu vida para siempre. Que va a marcar tu vida para siempre. Amén. Que va a marcar tu vida para siempre. ¿Quiénes ya fueron a un encuentro alguna vez? ¿Quiénes fueron a un encuentro alguna vez? Pastor Edgar, usted ha ido a 34 encuentros, ¿no? Yo he ido a 37, usted se colgó en 3. He estado en 37 encuentros. ¿37, Andrés? ¿36 o 37? Porque Andrés me tiene la cuenta de los encuentros. He estado en 37 encuentros de la iglesia, ¿verdad? 36. Este es el encuentro número 37. Y fuera de este encuentro yo he estado en 3 encuentros. O sea, yo 40 encuentros. 40 encuentros de 3 días. Y cada vez que voy a un encuentro, algo lindo pasa. Porque Dios es un Dios de cosas nuevas. Dios no es un Dios repetitivo. Dios no es un Dios rutinario. La Biblia dice que Dios hace nuevas todas las cosas y cada día hay una misericordia nueva. Entonces tenemos expectativas para este encuentro, expectativas para lo que Dios va a hacer, y nos alegra ver a Paula con nosotros. Paulita ya estuvo de vacación en Colombia como por 3 años, ¿sí? ¿Sí? Y ahora regresó otra vez a su casa, a su iglesia. Amén. Y no sé si va a poder ir al encuentro, porque no sé si ya está trabajando, si se llenó de compromisos, si se casó, si ya tiene hijos, no sabemos nada. ¿Podrá ir al encuentro ella o no? Carmen, el encuentro de la otra semana, ¿podrá ir ella o no? Reencuéntrese, usted necesita reencontrar. Y necesitamos reencontrarnos con usted porque tenemos que ponernos al día. Amén. Vamos a tener 3 días de encuentro espectacular. Espectacular. Yo tengo expectativa. Mano, imagina una persona que ha ido a 40 encuentros y tiene más expectativa que usted. Y usted tal vez ha ido a un encuentro, o a 2, o a 3, o a ninguno. Estaba 40 encuentros y 12 reencuentros. Y yo no sé cuál es mejor, si el encuentro o el reencuentro. Pero todo lo que tenga que ver con la presencia de Dios cambia vidas. Amén. Entonces estamos en una expectativa grande, maravillosa. Si alguien se va a añadir, díganoslo ya mismo, levante su mano y digan: quiero ir al encuentro. Si no, nos quedamos como estamos. Tenemos que tener todo listo, ordenar la comida, los tiquetes de avión, todo lo que hay que tener listo. El jueves, no se le olvide, el jueves por la noche traiga las maletas. Hay que dejarlas acá porque las maletas se van primero, se van adelante. Amén. Una maleta pequeña, no traiga 2 maletas llenas de cosas. Usted no va para un Fashion Week, gracias, esa es la palabra. Usted no va para un Fashion Week, usted va a un encuentro con Dios. Ropa cómoda, un sleeping bag, porque hay campamento y todo a orillas del río. El de Dover, no. Dover River, no. Entonces vamos a estar 3 días espectacular. 3 días en la presencia del Señor, 3 días de estar siendo ministrados. Como ovejitas va a ser ungido, despiojado, se le va a partir la patita, se le va a sanar, Dios va a ministrar. O sea, van a pasar muchas cosas espectaculares.
Y yo sé, y los esperamos el domingo. El domingo venga y apoye a los que fueron al encuentro, porque hemos visto una deficiencia en la iglesia, y es que el domingo después del encuentro viene la mitad de la iglesia. No sé, como que se toman ese día de vacaciones, como decir, como que ellos se encontraron, yo también me voy a desencontrar, y se desencuentran. Amén. Entonces el domingo queremos el apoyo de toda la iglesia acá, para que usted reciba a la gente que viene de viaje después de 3 días de viajar hasta el tercer cielo. Amén. Y a su nombre. Segunda de Corintios 5:17. Linda, bienvenida a la casa del Señor también, Linda. Hace tiempo no veíamos a Linda, me la encontré en el supermercado en estos días. Y ella y yo nos conocemos hace más de 20 años, ¿verdad? Ella me conoció cuando yo trabajaba en un junkyard, ¿verdad? ¿Un junkyard? Me conociste cuando yo trabajaba en el junkyard, ¿verdad? En un cementerio de carros. Cuando trabajaba en un junkyard, conocí a Linda y desde eso nos hemos saludado. Amén. Y nos vimos, fue en Home Depot, ¿verdad? Yeah. Yo pensé que había sido en el ShopRite. Borre la palabra ShopRite porque eso propaganda no puede entrar en el video. Bendiciones a todos. Saluda a la persona que tiene a su lado y dile: Dios es bueno. No, ya tenemos la lista. Ya está listo todo. Todo está listo. Elsa, tú vas para el encuentro, ¿verdad? Sí, me dieron esa buena noticia que ibas para el encuentro. Sí, usted, tú. Eso es lo mismo. Comienza por ahí y termina nada. Elsa y Melissa, eso es lo mismo. Eso fluye. De todos modos, yo no sé la gente por qué le pone problema a su nombre. Si en el cielo vamos a tener un nombre nuevo, hay una piedrita nueva con un nombre nuevo. ¿Usted sabe que hay un nombre? ¿Usted tiene un nombre en el cielo diferente al de acá? Bueno, no sabía, ya lo sabe. En el cielo va a haber una piedrita con el nombre suyo inscrito. ¿Y sabes qué es lo curioso de ese nombre? Que solo Dios lo sabe pronunciar. Eso es barata, man. Entonces, ¿qué importa Elsa o Melissa o Giancarlo, Juan Carlos, Carlitos, Dani, Daniela, Fercho, Fernando? Da Samara. Servita, yo tengo un don, el don de sospecha. Vamos a la Biblia. Segunda de Corintios 5:17. ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo. ¿Cuántos hay en Cristo acá? De modo que si alguno está en Cristo, en Cristo. Estar en Cristo es: yo estoy en Dios y Dios está en mí. Esto no es un asunto de creer en Dios. Esto es un asunto de tener una relación con Dios. Esto no es un asunto de tener fe en Dios. Esto es un asunto de creerle a Dios. Porque una cosa es creer en la existencia de Dios y otra cosa es creer lo que Dios dice. De manera que si alguno está
en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, ¿cuántas? Todas son hechas nuevas. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor, nos presentamos en esta mañana con temor, con temblor, con reverencia ante tu presencia. Abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, que podamos recibir esta palabra con una fe sencilla, Señor. Abrimos nuestro corazón para permitir que tu Espíritu Santo procese esta palabra en mi espíritu y baje a mi corazón, Señor. Doy apertura a mi corazón para ser sensible a tu mandato, sensible a tu voz, sensible a obedecer tu palabra. Que esta palabra no se quede en el intelecto, Señor. Que esta palabra baje a mi espíritu, hasta los tuétanos, hasta los huesos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, que esta palabra no vuelva atrás vacía, que no sea solo oidor, sino hacedor de la misma. Que esta palabra traiga definición a mi ser interior, que esta palabra traiga definición a mis emociones, a mis motivaciones, a mis pensamientos, Señor. Que todo mi ser esté alineado al orden tuyo, al orden divino, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Declaramos cielos abiertos y que tu palabra, Señor, pueda ministrar cada vida con libertad. Padre, que esta palabra remueva las aguas estancadas, toda apatía, toda murmuración, toda maquinación interna, todo desánimo, todo desaliento, toda pereza, toda sordera, toda parálisis espiritual, la declaramos inactiva e inoperante, Señor. Todo espíritu de conformismo, de quietud, de pasividad, de estancamiento, todo bloqueo mental, toda dureza de corazón, la cancelamos, la declaramos inactiva, inoperante en este lugar, Señor, y en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Se puede sentar, mi hermano. Nuevo nacimiento. Desde que nacemos, naturalmente, comienza un periodo de aprendizaje. Desde el aprendizaje es muy interesante entender que hay dos tipos de información que nosotros recibimos, y una es en el vientre de la madre a través de una información genética de los cromosomas. Cuando hablamos de cromosomas, están en el núcleo de la célula, y es interesante que cada célula de nuestro organismo tiene 64 cromosomas. ¿Cuántos? Cada célula de nuestro organismo, células capilares, que son las del cabello, células de la piel, del hígado, los riñones, de cada órgano de nuestro cuerpo, aún de las uñas, de los dientes, de cada membrana, tiene 64 cromosomas. Y la única célula en el cuerpo que tiene 32 cromosomas en el hombre es el espermatozoide, y en la mujer es ¿las mujeres? Pero dices, el óvulo. Entonces, cada parte de nuestro organismo tiene 64 cromosomas, pero la única célula en el cuerpo que tiene 32 cromosomas es el óvulo en la mujer, y el espermatozoide en el hombre solo tiene 32 cromosomas. Del resto, cada célula del cuerpo tiene 64
cromosomas. Cada cromosoma, los cromosomas llevan información genética de estatura, color de ojos, color de cabello, tipo de sangre, cuánto va a crecer cada órgano, qué tan alta va a ser la persona. Lleva información genética aún de parte del carácter, parte del temperamento, parte de la personalidad. Ya está en la información genética. Por eso dice la Biblia, tal la madre, tal la hija. Uy, Frank, eso suena como poderoso, eso suena poderoso. Entonces, es interesante que cada célula tiene 64 cromosomas menos el espermatozoide y el óvulo, porque el espermatozoide y el óvulo, cada uno tiene 32 cromosomas. Entonces, cuando hay una fecundación, todos saben lo que es fecundación, ¿verdad? Hello. Sí, después a ver si estamos en the same page. ¿Sí? Ok. Cuando hay una fecundación del óvulo por el espermatozoide trae una información de 32 cromosomas y el óvulo trae una información de 32 cromosomas, y el óvulo y el espermatozoide, poniendo cada uno 32 cromosomas, juntan y forman una célula de 64 cromosomas. Y esos 64 cromosomas llevan toda la información genética de lo que va a ser usted. Entonces su papá aportó 32 cromosomas y su mamá aportó 32 cromosomas, y usted es el producto de esos 32 y 32. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces hay cromosomas X y cromosomas y el que determina el sexo en usted es su papá. El hombre es el que lleva la información genética y determina el sexo de la criatura. Y hay hombres tan ignorantes que dejan a su mujer porque le estaban pidiendo un hijo y le dio una hija, y culpan a la mujer y se molestan con ella porque querían un hijo varón y le nació una hija hembra. Y hay un rechazo hacia la esposa y hacia el hijo, y el problema es que el hombre es el que determina el sexo de la criatura, no la mujer. Para los machistas que me están escuchando en YouTube, tú determinaste el sexo de tu criatura, ámala porque tú determinaste que fuera niña o niño. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, cuando se forma la criatura, entonces lleva una información genética, más el bebé desde el vientre empieza a percibir, a aprender desde el vientre. Entonces, si el niño ha tenido rechazo de la madre, hijos no deseados, el niño empieza a percibir todo ese rechazo, y el niño va a crecer con problemas desde nacimiento, de rechazo y problemas de autoestima desde el vientre. Desde el vientre el niño empieza a percibir primero interiormente todo lo que le transmite la madre. Por eso es tan importante los depósitos que se llenan en las criaturas desde el vientre de la madre, y es tan importante hablarle al bebé y que la mamá tenga pensamientos positivos, pensamientos de tranquilidad, que no entre en depresiones, que no entre en situaciones difíciles, porque el niño va a percibir, a recibir y a absorber los estados de ánimo de la madre. Después de un tiempo, cuando el bebé se está formando, ya el bebé no solo empieza a percibir lo que le transmite la madre, sino que empieza a percibir el medio ambiente. ¿Sabía eso? El bebé empieza a percibir el medio ambiente. Y es tan bíblico que cuando María se le apareció el arcángel Gabriel y le dijo: bienaventurada eres, porque has hallado gracia entre los ojos de Dios, y concebirás a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y María le dice: ¿y cómo se concebirá, cómo se dará esto? Porque no he conocido varón. Y el arcángel Gabriel dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y hará sombra y depositará al Salvador del mundo. Cuando María recibe esa noticia, María se va donde su prima
Elizabeth, y Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. Y cuando ella va donde su prima y llega a la casa de su prima, dice que los bebés de ambos saltaron en su vientre. Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista y María está embarazada de Jesús. Y dice que cuando las dos se encontraron, los vientres de ambas saltaron. O sea, Jesús percibió la presencia de Juan el Bautista y Juan el Bautista percibió la presencia de Jesús. Ve qué lindo. Entonces es tan bíblico que el niño percibe el medio ambiente. Por eso las personas que tienen hijos y la persona está pasando su periodo de embarazo, tiene que entender que se está siendo padre desde ese momento y que ya hay una responsabilidad de llenar ciertos depósitos en esa criatura, que aunque no ha salido del vientre, ya está recibiendo una información que va a determinar muchos de sus estados de ánimo. Hay gente que es depresiva y usted los ve y parecen con cara de revólver toda hora. Pelean hasta con ellos mismos. Y unos estados de ánimo que no se sabe ni cuando están contentos ni cuando están bravos. Eso no se sabe. Tienen un genio parejo, berracos a toda hora. Y muchos de esos estados de ánimo es por rechazo en el embarazo. Muchos de esos estados de ánimo es por lo que percibieron en el vientre de la madre. Hace días atrás estaba enseñando que si usted quiere que su hijo sea más intelectual, entonces póngale más Mozart, música instrumental. ¿Escuchó eso? Cuando en el embarazo la persona escucha cierto tipo de música, todo eso va desarrollando el cerebro del niño en ciertas habilidades y ciertas capacidades. Por eso usted ve toda esta gente de dedo parado, los high in, ¿así es que le dicen? ¿No? La high class, de los de dedo parado, ellos siempre música estilizada, puro Richard Clayderman, Mozart, Beethoven, ¿verdad? Y nosotros los hispanos, merengue, bachata, reggaetón, right? Y si es dominicano, merengue, dame 3 pollitos, dame 3 pollitos, dame, y eso barriendo, dame 3 pollitos, y esa panza aquí, mano, brincando, y dame 3 pollitos. Y el niño crece y se va a trabajar a McDonald's o a Kentucky Fried Chicken a vender pollitos y a comer pollito. Entonces hay una información. Sí, estamos claros. Suena chistoso, pero es una realidad. Mire, yo no tengo nada que la gente trabaje en McDonald's, en Burger King, está bien, pero que se quede toda la vida vendiendo pollo y ni siquiera llegue a gerente ni a administrar uno de esos locales, diferente, ¿verdad? Amén. Entonces el periodo de aprendizaje comienza desde el vientre. Cuando la personita nace, el bebé nace, ¿qué es lo que primero el médico hace? Las que son mamás, una nalgadita, ¿no es que sí? Pero lo pone boca abajo así, ¿sí o no? Hagamos un ejemplo, yo lo levanto. Lo coge de los piecitos así, lo levanta y el chino está boca abajo y el médico llega y ¡sa! Y cuando le da ese sopapo, ¿qué hace el niño? ¿Cierto o no es cierto? ¿Qué hace el niño? Llora. ¿Para qué el papá le da, el médico, para qué le da esa palmadita? Para que llore, ¿verdad? ¿Y para qué quiere que llore? ¿Para destapar qué? La tráquea, los bronquios, los pulmones, para que aprenda a cambiar su respiración, porque el niño respira por el cordón umbilical,
El niño come por el cordón umbilical, se alimenta por el cordón umbilical, y al ser roto el cordón umbilical necesita ya otro medio de alimentación, de respiración, de todo. Entonces el médico le da unas palmaditas, a veces hay que darle 2 o 3 palmadas. Nosotros conocimos acá una persona que, mejor dicho, para que hablara había que darle como 3 palmadas, y luego para que callara había que darle como 20. Y entonces el médico le pega las palmaditas, y cuando le pega las cachetaditas, el niño aprende a respirar el niño no sabe que puede respirar por la boca. Se entera con un golpe. Hay golpecitos que lo despiertan a uno, lo hacen a uno reaccionar, ¿verdad? ¿No es cierto que hay golpes que a uno lo hacen reaccionar? Entonces ese primer golpe trae una reacción de que el niño dice: ay, tengo pulmones, ay, tengo bronquios, nunca los he usado. Y desde ese momento el niño aprende a respirar por la boca. Entonces todo es un proceso de aprendizaje. Entonces el niño aprende a respirar por la boca, a comer por la boca. Sí, hello. ¿Qué aprende? A respirar, a comer, a comunicarse, y hay un desprendimiento del cordón umbilical. Ya el cordón umbilical no lo va a volver a necesitar nunca. Entonces, desde niño hay un rompimiento. Por eso le dicen a la persona: corta tu cordón umbilical. Si no se aprende a cortar el cordón umbilical, siempre se va a vivir bajo una dependencia. ¿Usted conoce los niños, los mama boys? Que esos son con su mamá para todos lados, y crecen y son viejos y con su mamá, y le piden permiso a la mamá y lo que la mamá diga, y se casan y sigue la mamá gobernando. ¿Cierto o no es cierto? Y la mujer que se casa con un hombre mama boy, no se casa con el hombre, se casa con él y con la mamá. Y la Biblia dice: dejará el hombre a padre y madre y se unirá a una sola mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces son casados, casa. Cuando usted se case, no se lleva a su mamá con usted, déjela, que vaya y los visite, que vaya y comparta, que se tire sus vacaciones, pero casados. Entonces hay que cortar el cordón umbilical para entrar en esa nueva dimensión. Rompimiento. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, mientras el bebé está a los 9 meses de gestación, en la formación, el niño aprende un estilo de vida, una calidad de vida, una comunicación. Pero llega un momento en que se está acercando el momento del parto, y ya el niño empieza a cambiar su posición fetal, ¿verdad? Ese proceso, yo he visto esos videos y quedo maravillado, man. Lo que yo no sé si podría estar en una vaina esa en vivo, no sé, todavía, que tengo problemas con la sangre, man. No sé, sigo viendo el video. Y entonces comienza ese proceso de cambio, y cuando el niño sale necesita desaprender cosas y aprender otras. Entonces, cada nacimiento trae un periodo de aprendizaje, Cuando nacemos de nuevo en el Señor, comienza un periodo de aprendizaje. Hay cosas que hay que aprender y hay cosas que hay que desaprender. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, las cosas viejas
pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A veces no entendemos el nuevo nacimiento. Podemos entender esto. Hay un nacimiento natural y un nacimiento espiritual. Todos tuvimos un nacimiento natural. Entonces somos naturales. Pero dentro de ese ser natural somos alma, cuerpo y espíritu. Y como alma, cuerpo y espíritu también necesitamos un nacimiento espiritual. En el nacimiento natural estamos toda la vida aprendiendo todo lo que es esa naturaleza carnal y natural. Y nuestra carne está viciada a los patrones de comportamiento, carencias, herencias, el área emocional, frustraciones, alegrías, desengaños, proyección, un cúmulo de vivencias y de experiencias en nuestra vida. Y luego entendemos que hay un nacimiento espiritual. La Biblia dice que cuando Jesús vino a los judíos. Alguien me preguntó una vez que por qué Jesús vino a los judíos y que por qué los judíos y que por qué solo a los judíos y que tienen los judíos que no tengamos nosotros. Fuera los churrusquitos esos acá. Los judíos es un pueblo escogido por Dios desde Abraham. Cuando Dios le hace el llamado a Abraham, le dice que salga de su tierra, de su parentela, y que vaya hacia la tierra prometida, la tierra que le va a mostrar. Y comienza una peregrinación en Abraham, y de Abraham se desprende un árbol genealógico hacia Jacob, y de Jacob salieron las 12 tribus de Israel: Isaacar, Zabulón, Neftalí, Rubén, Benjamín, Dan, eso, ayúdenme, Leví, Judá, Gad también estaba, Gad. Bueno, las 12 tribus. Y entonces de ahí salen las 12 tribus de Jacob. Y de Jacob Dios le cambia el nombre y le dice que su nombre no será más Jacob sino Israel. Y de ahí salen las 12 tribus de Israel y comienza un trato especial de Dios con Israel. Entonces, dentro del árbol genealógico, en Mateo capítulo 1 versículo 1 hasta el versículo 12, hablan sobre la genealogía de Jesús desde Abraham, desde Adán, Abraham, y viene toda la genealogía hasta Jesús. Entonces, mostrando de que Jesús viene del árbol genealógico de Abraham. Y dice Evangelio según San Juan capítulo 1, dice: a los suyos vino, creo que el versículo 7 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces Jesús venía donde los suyos, los judíos, dice, y los suyos no le recibieron, mas a todo el que crea en su nombre, a todo el que le reciba, Dios le da potestad, derecho, autoridad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces estamos hablando de un nacimiento espiritual. Por eso cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, Nicodemo le dice a Jesús: Señor, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y le dice ¿cómo hago para nacer de nuevo? ¿Cómo hago para irme para el cielo? Y le dice: tienes que nacer de nuevo. Y dice: ¿cómo un hombre viejo puede volver al vientre de la madre y nacer? Le dice: Nicodemo, necesitas nacer del agua y del Espíritu, porque si no naces del agua y del Espíritu, no verás el reino de Dios. Entonces es un nacimiento espiritual. Ese nacimiento espiritual es un cortar el cordón umbilical con Egipto. Entonces es necesario un nacimiento espiritual, y solo ese nacimiento espiritual lo puede dar Jesús. Desde que oíste la palabra de verdad, Efesios capítulo 1 versículos 12 y 13, desde que oíste la palabra de verdad y creíste en el evangelio de vuestro Señor,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces hay un nuevo nacimiento espiritual, y dentro de ese nacimiento espiritual es necesario que vaya acompañado con un proceso de información y de formación. Entonces, cuando llegamos al Señor, llegamos tal y como somos, con cierta personalidad, con ciertas características, con cierto pasado, con ciertas frustraciones, con ciertas partes positivas, con ciertos complejos, con un sinnúmero de cosas, pero venimos al Señor tal y como somos, y el Señor nos recibe tal y como somos, pero para que no nos quedemos así. Porque una cosa es que Dios me acepte como yo soy, y otra cosa es permitirle a Dios el proceso que va a hacer conmigo desde el momento en que me aceptó como soy. Porque hay gente que dice, es que Dios me ama como yo soy. Oye, Dios lo ama como tú eres, pero no espere que Dios va a dejar que tú te quedes como tú eres. ¿Escuchó eso? Entonces, cuando hay un nuevo nacimiento, ese nuevo nacimiento trae una nueva cultura, un nuevo lenguaje, un nuevo estilo de vida. Yo no puedo tener un nuevo nacimiento y seguir conectado y alimentándome por el cordón umbilical. Si yo tengo un nuevo nacimiento, ya no me voy a alimentar por el cordón umbilical. Ya no voy a vivir dependiendo de un cordón umbilical. Ya no voy a respirar por un cordón umbilical. Ya necesito cambiar ciertos patrones y ciertas conductas y cierto estilo de vida acorde al nuevo nacimiento. Cuando Dios llama a Moisés, Moisés fue escogido. Desde niño fue escogido para libertar a Israel. Pero Moisés, dentro de ese escogimiento, Moisés estuvo 40 años en casa de Faraón, y en esos 40 años de casa de Faraón aprendió a ser rey, aprendió a gobernar, aprendió la cultura de Egipto, aprendió las leyes de Egipto, el idioma de Egipto, a moverse en Egipto, la política de Egipto. Aprendió todo lo que tenía que ver con Egipto, pero llega un momento en que Dios lo saca de Egipto y lo lleva al desierto, y en 40 años le dice, ahora vas a desaprender lo que aprendiste en Egipto, pero vas a aprender la cultura del desierto, el lenguaje del desierto, las costumbres del desierto, el estilo de vida del desierto. Y cuando pasa los 40 años en el desierto, le dice, ahora estás preparado para ir por mi pueblo a Egipto y llevarlo hacia la tierra prometida. Entonces Moisés está 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, y ahora Dios lo lleva a llevar a todo un pueblo con la experiencia de Egipto y la experiencia del desierto, a adentrar a un pueblo a una tierra prometida y llevarlo por un sendero donde nunca antes había transitado. Porque la fe es andar por un sendero que nunca habíamos transitado. Es un sendero de expectativas, es un sendero de cosas nuevas. La fe es un sendero donde Dios te hace caminar en ciertas situaciones, en ciertos momentos, por ciertas sendas que tú nunca antes has pisado, pero Él es el que guía. Y entramos en una travesía que hoy estamos aquí, y el Señor nos ordena ciertas cosas dentro de ese proceso y nos pone a hacer cosas que nunca habíamos hecho. A un Pedro lo hace salir de la barca y lo pone a caminar sobre las aguas. Travesías que nunca se habían hecho. Entonces hay un periodo de formación, hay una estructuración en Dios. El punto es que nosotros estamos un poco perdidos en el propósito de Dios, porque nosotros estamos más enfocados en lo que podamos hacer para Dios, o en todo lo que es ministerial y laboral, pero nos olvidamos
de un nuevo nacimiento y de una formación y estructuración interna, porque el nuevo nacimiento es para eternidad, el ministerio y lo que hagamos para la iglesia es temporal. Pero yo no puedo basar mi vida espiritual en cómo me desarrolle en la iglesia. Yo no puedo basar mi vida espiritual en un ministerio. Yo no puedo basar mi vida espiritual en cuántas veces venga a la iglesia o no venga a la iglesia, o en cuánto trabajo haga la iglesia, o cuánto me esté aportando la iglesia, o cuánto esté aprendiendo de la iglesia. Mi vida espiritual está basada en que el Espíritu Santo, dentro del nuevo nacimiento, comienza a equiparme, a formarme, a estructurarme para poder ser heredero y coheredero juntamente con Cristo en las moradas celestiales por toda la eternidad. Entonces, la vida cristiana y la vida en el Señor es eterna. Pero nos enfocamos tanto en lo que podamos recibir en una iglesia, o lo que podamos dar, o lo que la iglesia nos esté dando, o un ministerio, o si estamos funcionando o no estamos funcionando en la iglesia. Todo lo estamos basando en lo que podamos hacer, y Dios está más enfocado en lo que tú puedas ser. Dígame, Dios trabaja con Moisés 40 años en Egipto y trabaja 40 años en el desierto, y después de 80 años de Dios trabajar con él, le dice: ahora estás listo para que trabajes para mí. Y hay gente que lleva 5, 7, 10 años en la iglesia, 8 años, 1 año, 12 años, y ya se creen ya no tengo nada que aprender, ya me la sé toda, ya estoy ducho, ya, mejor dicho, ya aquí yo no veo nada, no veo futuro. Hermano, no veo futuro. ¿Cómo estás de frutos del Espíritu Santo? ¿Cuánto se ha desarrollado el carácter de Jesús en ti? ¿Cuánta paciencia has aprendido? ¿Cuánta templanza? ¿Cuánta mansedumbre? ¿Cuánta humildad? ¿Cuánta bondad? ¿Cuánto amor? ¿Cuánta fe? ¿Cuánto desarrollo del carácter de Jesús, que son los frutos del Espíritu Santo, están manifiestos en ti para que tú digas: estoy ducho? O para que tú digas, como que ya no hay para dónde echar, ya como que ya me encontré en un estado de mi vida que ya no sé, ya como que no, ¿para dónde echo ya? Porque estamos tan exteriorizados viendo el entorno y estamos descuidando nuestra fuente y nuestro ser interior. Nuestro ser interior necesita desarrollarse. Nuestro ser interior necesita crecer. Nuestro ser interior necesita aprender a estar conectado al Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo pueda hacer un trabajo completo, y que Cristo se pueda entronar en cada área de mi vida y de mi corazón. Y cuando dejamos de crecer interiormente, empezamos a mirar un crecimiento exterior, y nos desenfocamos de nuestro ser interior y empezamos a criticar y a murmurar todo lo que vemos, y nos indisponemos de todo, y nos cargamos y nos estresamos y nos malhumoramos y nos desahogamos y nos desanimamos, porque dejamos de mirar el blanco. ¿Cuál es el blanco? Dios está perfeccionándome internamente, porque yo soy eterno, porque lo que yo haga acá en la tierra es temporal, solo temporal, pero Dios está edificando en cosas eternas para lo eterno. Esa es la diferencia. La diferencia es que estamos tan terrícolas. La diferencia es que estamos tan naturales, tan carnales, que pensamos que el crecimiento es lo que veamos en la iglesia, lo que veamos en otros. Aquel que comenzó la buena obra en vosotros es fiel para perfeccionar a la talla y estatura de un varón perfecto, Jesucristo hombre. O sea que el trabajo del Espíritu Santo es formar en usted, informar en mí el carácter de Jesús.
Punto. ¿Y cuántos años podemos llevar en la iglesia? Y podemos saber mucha Biblia y hablar mucha Biblia y ser doctores en la palabra. Pero ¿cuánto fruto del Espíritu Santo está realmente manifiesto en nosotros? ¿Cuántas áreas realmente ya han sido rendidas? ¿Cuántas áreas realmente Jesucristo está gobernando? ¿Cuántas áreas realmente el Espíritu Santo ha transformado? ¿Cuánto fruto realmente estamos manifestando? Déjame decirte, el Señor ha comenzado una obra y la va a terminar, porque Él es Dios y Señor. Pero déjame decirte algo, es muy importante que entendamos que somos eternos, que lo que Dios hace dentro de nosotros es una perfección para lo eterno, pero que el trabajo ministerial, ¿sabe qué es el trabajo ministerial? Es como la tesis, es un ejercicio, es una práctica. Cuando Dios pone a Adán en el huerto del Edén, le dice: enseñoréate de los animales, enseñoréate de las bestias, sé mayordomo en el huerto del Edén. Y lo pone en el huerto del Edén y le dice, mira, le voy a poner nombre a este animal. Y le enseña a Adán a ponerle nombre a los animales. Y le dice: te doy autoridad sobre la tierra y sobre el primer cielo. Y los animales venían donde Adán, de todo, dice, de todo el huerto del Edén y de todos los confines de la tierra, a que Adán les pusiese nombre. Pero Adán les empezó a poner nombre cuando Dios le enseña a Adán a ponerle nombre. Y cuando el animal viene donde Adán, a que Adán le ponga nombre, el nombre determina propósito y destino. En otras palabras, los animales estaban viniendo donde Adán y le decían a Adán: dame propósito y dame destino. Y Adán les daba propósito y destino a cada animal, porque Dios le estaba enseñando. Dentro de la enseñanza le dice: hay un reino eterno, hay una vida eterna. El problema es que nosotros nos imaginamos el cielo alabando a Dios y palmaditas, y ese es el cielo y la eternidad. Yo no sé usted cómo se imagina el cielo. Yo no sé usted cómo se imagina lo eterno, porque la Biblia dice que solo habrá media hora de silencio en el cielo. ¿Qué va a pasar en esa media hora? Allá lo averiguamos. Si quiere saber, sígase preparando para que sepa ya. Pero va a haber media hora de silencio. Pero también habla la Biblia que ahí entrega galardones, que está el tribunal de Cristo, que a cada uno se le va a dar conforme a su obra, que hay diferentes glorias en el cielo, que el que quiera ser grande allá, hágase pequeño acá. ¿Qué quiere decir? Que arriba hay ¿qué? Van a ver ¿qué? Grandes y pequeños, pero no de estatura. Tranquila, hermana, allá vamos a ser de la misma estatura. Lo que lo engañaron sus padres acá, el Señor se lo arreglará de arriba. Andresito, no es ría, que usted está lo mismo que Álvaro, cortados con la misma tijera. Yo creo que el día que hicieron estos dos los podaron así, quedaron igualitos. Entonces la Biblia dice que en el cielo van a haber grandes y pequeños, porque el que quiera ser grande arriba, hágase pequeño acá. Hello. Entonces quiere decir que allá van a haber posiciones. Y si hay posiciones, quiere decir que hay un reino y hay un gobierno. Cuando Juan tuvo una visión, la Biblia dice que vio cosas. ¿Vio cosas qué? Inefables. Dice cosas inefables que no le fue permitido contar. Oiga, no le fue permitido contar. Y luego se hace un paréntesis y dice: cosas que ojo no vio, ni oído ha escuchado jamás,
ni jamás han subido al corazón del hombre. Quiere decir que el hombre nunca ni las ha oído, ni las ha visto, ni las ha sentido, ni las ha soñado, ni las ha imaginado. Dice, son las que Dios tiene preparadas para cada uno de los que le aman y esperan su venida. Entonces, el reino de los cielos es una dimensión totalmente diferente. La Biblia dice que seremos reyes y sacerdotes de nuestro Dios. Y para ser reyes, ¿qué gobierna un rey? Un reino. Y habla del reino de los cielos. Y si Dios en su creatividad dentro de la tierra y en lo natural inventó la nieve, y cae la nieve, y cada copo de la nieve en su estructura molecular es totalmente diferente a otro copo de nieve. Nunca ningún copo de nieve se repite con otro copo de nieve, y caen toneladas de nieve, millones y trillones y cuatrillones de copitos de nieve, y cada copo de nieve en su estructura molecular es totalmente diferente a otro copo de nieve, y pasa otra tormenta, y viene otro año, y viene otro año, y pasan 1000 años, y pasan 2000 años, y cada nevada y cada tormenta, cada copo de nieve es totalmente diferente a otro copo de nieve. Y si Dios en su creatividad muestra en su sello y en su firma su grandeza de poder hacer tantos copitos de nieve, millones de millones de millones, cada año, en cada temporada, y nunca se repiten los copitos de nieve, imagínense qué hay preparado en el reino de los cielos. Solo imagínense. Cuando uno empieza a ver la naturaleza y la creación de Dios, uno se maravilla de decir la dimensión del poder, la grandeza, la sabiduría, porque Él es todo omnipresente, omnipotente, omnisciente y omnisapiente. Bueno, cuando empezamos a ver a Dios en su plenitud y en su magnitud, bueno, nosotros somos tan terrícolas que nosotros estamos basados en un sistema de gobierno, en una política, enfrascados en madrugar, trabajar, esforzarnos, gastar el cheque, volver a luchar por esto, tratar de edificar crédito, aquel le robó, aquel le estafó, hay que madrugar, hay que cambiar de trabajo. Y estamos en un sistema que nos tiene tan dormidos, que necesitamos un despertar espiritual. Y cuando hay ese despertar espiritual, empezamos a enfocarnos en las cosas de arriba y no las de la tierra. Y cuando nos enfocamos en lo de arriba, ¿sabe qué pasa? Hay más gozo. Cuando nos enfocamos en las cosas de arriba, hay más alegría. Cuando nos vivimos enfocados en las cosas de arriba, no nos preocupamos tanto por los quehaceres de acá de la tierra, no nos preocupamos tanto por las situaciones. Por eso el apóstol Pablo estaba tan enfocado que dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y dice, porque estas leves y momentáneas tribulaciones producen en nosotros un cada vez más excelente peso de su gloria. Aleluya. Y Pablo pasó por prisiones, por cárceles, por azotes. Fue apedreado en Listra. ¿Sabe que a Pablo lo cogieron en Listra y le pegaron una apedreada que dice que le despedazaron las ropas con las piedras? Eso es lo que se cayó de una escalera, o montando en patines, o que se rasguñó ahí. Usted sabe las medallas que uno se hacía de chino. Yo tenía unas medallas por aquí, hermano, de bronce, unos trofeos por aquí, tengo una alcancía. Y a Pablo fue apedreado, que lo declararon muerto. Usted sabe que es una persona que entre todo un pueblo lo agarran a pedradas, y que las piedras despedacen sus ropas. Usted sabe que se lo imaginó. Y llegan los otros discípulos, van por el cuerpo de Pablo. Pobre Pablo, lo mataron a pedradas. Y cuando van a Listra, dice que Pablo se levanta entre las piedras y empieza a sacudirse la ropa. Y se va. ¿Usted sabe qué es eso? Y usted sabe que es Esteban. Esteban que dice,
veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y está diciendo así. ¿Y sabe en qué momento lo está diciendo? Cuando lo estaban apedreando. Y murió apedreado, torturado con piedras. Y torturándolo con piedras, moría con una sonrisa en la boca. Y dice: veo los cielos abiertos. O sea, era tanto el enfoque en las cosas del cielo que no le importaba el sufrimiento de la tierra. ¿Por qué? Porque él no estaba tan terrícola, él estaba conectado a las cosas eternas. El problema es cuando nos desenfocamos de lo eterno. Cuando nos desenfocamos de lo eterno, empezamos a criticar lo terrenal. Y déjame decirte, esto es solo un campo de preparación. Esto solo es una escuela. Esto es solo un sitio de trabajo. Esto es solo un sitio de formación. Esto es un sitio de práctica. Y dentro del sitio de práctica hay unos que practican mejor que otros, hay unos que hacen el trabajo mejor que otros. Pero no importa si lo está haciendo mejor que otros o no lo está haciendo mejor que otros, hay que estar enfocado en lo de arriba. Y aunque no estés haciendo el buen trabajo ahora, en su momento lo vas a hacer. Mire, Abraham fue llamado ¿quién? El padre de la fe. ¿Cómo fue llamado? ¿Qué quiere decir eso? El padre de la fe. El padre de la fe quiere decir que era el mero mero, el heavy duty, el mero mero de la fe, ¿verdad? Padre de la fe. Así es. Padre, mano, el padre de la fe quiere decir que lo que él engendra es fe. El padre, para que alguien sea el padre de la fe, analices esto. Si esto fuera un cartel, Pablo Escobar. Sí. Abraham llamado. ¿Me están llamando? Abraham, hay un llamado. Entonces, Abraham es ¿quién? El padre de la fe. ¿Ok? Y en Génesis capítulo 12, versículo 1. Génesis 12, 1, mire. Dice, pero Jehová, pero, ¿qué dice? Pero, mire, cuando usted encuentre un pero en la iglesia, preocúpese. Cuando usted encuentre un pero en la Biblia, preocúpese. Ese pero significa algo. Un pero en la Biblia no es un pero cualquiera. Un pero en la Biblia trae un trasfondo grande. Pero si lo leemos flat. Mire, flat. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Siga, por favor. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo siguiente. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Júnteme los 4 versículos del 1 al 4, por favor, si puedes. ¿Qué hizo Abraham? Se fue como Jehová le había dicho. En otras palabras, usted leyendo esos 4 versículos, ¿qué vio en Abraham? Obediencia. Le creyó a Dios. Se movió en fe. Se activó cuando Dios le habló. ¿No? ¿Hello? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Versículo 1.
Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Versículo 4 me interesa el 1 y el 4. Le falta ahí el 5, perdón. No, ahí. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Entonces, ¿usted cómo lo ve? Obediente, ¿verdad? Presto, oyó la voz de Dios y voló. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? Ok, entonces, ¿dónde está el pero de Dios? Sí, pero ¿dónde está el pero de Dios? ¿Dónde está el pero de Dios? Versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Ok? Yo creo que usted se va al capítulo anterior y mire el pero de Dios. Mire el pero de Dios, porque es que ahí es donde está el pero. Génesis 11. Escuche esto. Versículo 27. Vamos desde el 27, pero necesito que corra conmigo, ¿ok? Desde el 27. Escuche. Mire, encuentre el pero de Dios. Estas son las generaciones de Taré. Taré era el padre de Abraham. ¿Ok? ¿Cómo se llama el papá de Abraham? Taré. ¿Cómo? Taré. Dígalo. Hay que aprenderse estos nombres, hermano. Taré. El padre de Abraham se llamaba Taré. Entonces dice: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. O sea que Lot, sobrino de Abraham, era hijo de Harán. Lot, sobrino de Abraham, era hijo de Harán. Y Harán era hermano de Abraham. Porque Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Abraham es padre enaltecido. Abraham, padre de multitudes. Okay. Siga, por favor. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. ¿Dónde murió? Póngale pues cuidado. ¿Dónde murió? Harán murió en Ur. O sea que Lot perdió a su papá Harán, y Harán murió primero que Taré. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, siga. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Saraí, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Sigan. Mas Saraí era estéril y no tenía hijos. Versículo siguiente. Y tomó Taré. ¿A quién tomó? A Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Saraí su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y Dios le dijo a Abraham que saliera ¿de dónde para dónde? De Ur de los Caldeos a Canaán. ¿Cierto o no es cierto? El llamado de Dios a Abraham era que saliera de Ur a Canaán. Entonces el papá Taré dice que tomó a Abraham, a Lot, a Saraí, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vivieron en Harán. Y vinieron a Harán y se quedaron allí. ¿Dónde se quedaron? En Harán. Pero salieron de Ur y se quedaron ¿en dónde? En Harán. Versículo siguiente. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán.
¿Murió qué? Taré, ¿en dónde? En Harán. Versículo siguiente, o sea, capítulo siguiente. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Ahí está el pero, que Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, la tierra prometida. Y él no salió de la tierra prometida, se fue con su papá para Harán. Y después de que su papá murió en Harán, fue donde se fue para la tierra prometida. Y el papá murió 3 años después de que salieron de Ur de los Caldeos, porque el nombre Taré significa tardanza. Entonces el papá era tardanza, Taré. Y hasta que no murió Taré, él no salió hacia la tierra prometida. Tuvo una tardanza de 3 años. Por eso en el versículo 1 dice: pero Jehová había dicho. Y Dios tuvo que quitar la tardanza. Lo que retrasaba a Abraham, Dios lo cortó. ¿Escuchó eso? Hello. Pasaron 3 años. Entonces, si lo leemos ahí derecho, le dijimos: no, ese Abraham, no, ese oía la voz de Dios y volaba. Le tomó 3 años obedecer a Dios. Después del llamado le tomó ¿qué? 3 años obedecer a Dios. Y cuando usted ve eso, usted puede criticar a Abraham. Dice: ese man con esa promesa tan poderosa, y mírenlo, quedado ahí 3 años ahí detrás de las enaguas del papá. ¿Sí? No es lo que podemos tomar una posición de decir: ese Abraham, si no, Dios le habla de frente, le habla directo, se le manifiesta, le muestra, le da unas promesas. ¿A quién le da Dios esas promesas? Y empezamos a juzgar lo que Dios le profetizó a otra persona y lo que el llamado que tiene otra persona, y empezamos a jugar. Hermano, ¿usted qué hace? Sacúdase, actívese en el ministerio. Dios mío, pero con lo que Dios le ha dado a usted, lo que ha depositado en usted, y usted con tarea ahí. Contaré. Sí, estamos entendiendo. Entonces nosotros podemos juzgar a la ligera, pero el asunto es que Dios estaba viendo en Abraham el proceso y el suceso. Porque Dios te llama y es un periodo de aprendizaje. Es un periodo de formación, y dentro de ese periodo de formación puede haber mucho taré, puede haber mucho retraso, puede ser que no oigamos la voz de Dios en el momento, la oigamos y no la obedezcamos. Pero déjame decirte, Dios comenzó y Dios lo va a terminar. Y Abraham lo llama el padre de la fe, y está 3 años relajado. ¿Usted sabe que hay mucho taré en nuestras vidas? ¿Sabe que hay un taré de inconformidad, de conformidad? Hay un taré de enfriamiento, de desenfoque. Hay un taré de crítica, un taré de tanta carnalidad, donde ya no nos preocupamos por crecer interiormente. El ser interior, dice la Biblia, se va renovando y el exterior se va deteriorando, pero el interior necesita irse renovando. Y cuando dejamos de alimentar nuestro ser interior, se va deteriorando también, y se va manifestando en nuestro ser interior, en la manera de hablar, en la manera de mirar, en la manera de comunicarnos, en la manera de actuar, en la manera de responder, en la manera de activarnos. Todo lo que haya en nuestro ser interior, porque dice la Biblia: como habla el hombre en su boca, en su corazón, tal es él. Como piensa el hombre, así es. Porque el hombre habla de la abundancia de su corazón, o de la abundancia del corazón habla su boca. Entonces el problema no es si usted está amañado o desamañado,
si usted está triste o está contento. El problema es si usted está como esté. Ese no es el problema. El problema es si usted dejó de crecer interiormente. El problema es si usted dejó de desarrollarse interiormente. Ese es el verdadero problema. No que usted se esté sentado en una banca, no que esté activo en un ministerio, no que se desactive de una célula, o que se active en un ministerio, o que solo venga de visita. No importa, ese no es el punto. El punto principal es si usted dejó de crecer interiormente, si usted dejó de desarrollar, si usted dejó de que el Espíritu Santo siguiera formando y estableciendo frutos en nuestras vidas y en nuestro ser interior. Ese es el problema. Yo no puedo criticar ni juzgar la condición espiritual de alguien porque esté sentado o no esté sentado. No. Puede ser que esté luchando con un taré, una tardanza. El problema no es la lucha con taré. El problema es cuando hacemos un taré interno. Tal vez ministerialmente no esté funcionando un tiempo, pero interiormente necesito seguir creciendo. Necesito seguir madurando, necesito seguir desarrollándome, necesito seguir materializando. Imagínense, cuando Jesús va a una higuera, dice que la vio frondosa. ¿Cómo la vio? Frondosa, llena de hojas, frondosa. No, y uno dice, no, con una higuera así me voy a vivir al ladito. Y Jesús dice que fue a buscar fruto en una higuera. ¿Cómo puede estar una higuera frondosa, verde y llena de hojas y sin fruto? Porque estuvo más preocupado de su ser exterior, porque estuvo más preocupado de las apariencias, porque estuvo más preocupado de otras cosas que de dar fruto, porque el fruto se desarrolla internamente. Ese es el problema. Y cuando Jesús vino y no halló fruto, dice, maldijo la higuera. Dice, nunca más darás fruto y te secas. Y dice que al otro día los discípulos fueron a la higuera y se asombraron cuando la vieron seca y sin hojas. Los frutos son los que marcan la diferencia, no los dones. Los dones son regalos. Usted puede tener don de ciencia, don de interpretación, don de lenguas, don de hacer milagros, don de profecía. Usted puede tener todos los dones del mundo. Los dones son para estructurar la iglesia. Los dones son para la formación del cuerpo de Cristo, no para su formación. Para equipar el cuerpo de Cristo, para equipar la iglesia, para equipar los ministerios. Para eso son los dones. Pero los frutos son internos. Los frutos es el trabajo del Espíritu Santo que está haciendo conmigo y en mí. Es un trabajo en equipo. Los dones, el Espíritu Santo los da a quien quiera. Son regalos. ¿Usted sabe qué es lo que es un regalo? Usted no pagó nada por él. ¿A usted nunca le han dado un regalo que no es su cumpleaños y le dieron un regalo? ¿Usted le ha llegado a dar un regalo que no es su cumpleaños, que no es Navidad, sino un día cualquiera alguien le regala algo? ¿A usted le ha pasado o no? ¿A quién no le ha pasado? Vamos a tratar de darle algo un día cualquiera para que se sane. Ya viene el encuentro. Espere que sí, porque no, o sea, hombre, que sanar esa área. Venga, alguien que le regale algo a ese muchacho. ¿Cuándo es su cumpleaños? Que no sea el 1 de enero ni el 24 de diciembre, por favor. Ni el día del padre ni el día de la madre, ni en San Valentín. Que sea un día cualquiera, un regalo. Entonces, si usted recibe un regalo un día cualquiera, ¿verdad? ¿Tú has recibido un regalo un día cualquiera? Varón, le están profetizando y parece que la bendición viene por ese lado. No, eso, por eso se trabajó mucho. No. Eso hay un trabajo, el berraco, mano. ¿Usted sabe cuántos han hecho este tipo de trabajo y no han podido? Sigamos en la prédica. Gracias, Evita.
Después hablamos de los problemas familiares. Entonces, qué rico cuando usted recibe un regalo sin ser su cumpleaños. Alguien recibió un regalo. ¿Usted hizo algo por eso? ¿No es lo que usted no hizo? Alguien le regaló algo y usted no pagó nada, ni le costó nada. Es más, usted se sorprende y dice, ay, venga. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, los regalos del Espíritu Santo, que son los dones, son así. No es que usted hizo un trabajo excepcional, o que usted es el hijo consentido de Dios, la hija consentida del Señor, que usted es la niña mimada de Dios, entonces que Dios como niña mimada tenga esta juguete y lleve. No. El Espíritu Santo da los dones y los reparte a quien quiera y como quiera. Entonces uno tiene dones, pin, se lo dio el Señor y tú no trabajaste nada por él, ni siquiera hiciste un esfuerzo. Es más, hay gente que recibe dones antes de venir a la iglesia, y cuando están en la iglesia descubren que hay un don guardado en ellos, un regalo de Dios. Usted no ha visto gente que tiene ese don del cántico o don de tocar un instrumento, y usted ve un chino de 6 años tocando piano sin partitura y sin nada, y usted lo ve y se sabe la escala musical y todo. ¿No? ¿O no? Y ha visto otra persona que lleva 20 años estudiando piano y no sale de do, re, mi. Bueno, llega a fa, sol, pero no la si. ¿Cierto? Y hay otros que tienen ese talento que no necesitan ni notas musicales, y usted lo ve. En Don Francisco, una niña de 5 años que hablaba 8 idiomas. Yo no sé si usted la vio. De 5 años. Y hablaba, leía y escribía 8 idiomas. Y se sabía la historia de la historia patria de cada país. Y la llevaron por secciones. La cogió una rusa y la saluda en ruso, y se la lleva y le empieza a hablar en ruso, y luego le muestra una canción y la empieza a cantar en ruso. Y viene un árabe y se la lleva y empieza a hablar en árabe, y luego en francés, mandarín, champón, ton, ton. Mano, yo no sé si usted la vio. Y yo llevo 30 años tratando de aprender inglés. Y yo vi esa china y apagué el televisor, hermano. Y es que no me vean viendo esta muchacha. Es más, traté de borrar ese video, mano, y no pude. Qué vergüenza, mano. 30 años tratando de aprender. Pero luego el Señor me dijo, pero hablas lenguas, y esas no las aprendiste, yo te las di. Ay, dije yo, ay. Rambo saca bazooka y mata a la rata mansa. Qué lindo el Señor. Amén, póngase de pie, mi hermano. Versículo 6 de Génesis 12. Jehová dijo a Moisés: vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, te multiplicaré, en ti serán benditas todas las naciones. Mejor dicho, Dios le dio una promesa espectacular, ¿verdad? ¿Cierto? Versículo 6. Mire lo que pasa en el versículo 6. Con esto cerramos. Y pasó Abraham por aquella tierra. O sea, comenzó un peregrinaje. ¿Qué comenzó? Dios lo llama y él comienza a aventurarse en un camino de fe.
a aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a esperar en Dios, aprender a confiar en Dios, aprender a depender de Dios. Hermano, ese es el propósito aquí, es aprender a esperar en Dios, a confiar en Dios, a depender de Dios. Pero estamos dependiendo de los hombres, confiando en los hombres, esperando en los hombres. Y ese es el problema, que nos llenamos de expectativas que no van a ser llenas. El único que puede llenar tus expectativas es Dios, porque Él fue el que te llamó. El único que puede llenar tu vida es Dios, porque cuando Él te creó, creó un vacío en tu corazón que solo Él lo puede llenar, nadie más. Y dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de ¿qué? ¿Hasta dónde? De Siquem. ¿Hasta dónde? Siquem. Hasta el encino de More. No de Moré, de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Versículo siguiente. ¿Puedes juntar los dos? ¿Los puedes juntar? Ese y el siguiente. No, el 6 y el 7. 6 y 7. Y apareció Jehová. ¿A quién? A Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien se le había aparecido. ¿Dónde le habló Dios? En Siquem. ¿Dónde le habló? Entre Siquem y el encino de More. Dios le habló, y cuando Dios le habló, allí edificó un altar. ¿En dónde? En Siquem, en el encino de More. Encino de More es lo que llaman la lluvia temprana. La Biblia dice que Dios mande la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Ok? Encino de More es la lluvia temprana. En otras palabras, nuestros primeros encuentros con Dios. La lluvia temprana, son esos encuentros con expectativas. Esos encuentros entusiastas. Esos encuentros donde estamos recibiendo las primeras promesas de Dios, el primer amor. ¿Cuántos se acuerdan de esa lluvia temprana? Esa lluvia temprana donde nos derretíamos en la presencia del Señor, donde dejamos tantas cosas por la presencia de Dios. Mano, esa es la lluvia temprana. Ese es el encino de More. Cuando hay un llamado, cuando hay una promesa. Mire, yo bailaba música argentina, pasodoble, vals, fols, folklore, bolero, ranchera, milonga, tango. Yo bailé en concursos, tengo recortes de periódico, bailé en los tablados en las ferias de Manizales. O sea, yo tengo mi récord. Yo sé dónde Dios me sacó. Y Dios lo permitió en su momento. Pachanguero, viernes, sábado y domingo me iba a todas las fiestas donde esté la puerta abierta. Y esos viernes, sábado y domingo de rumba, y bailaban los tablados y me pagaban por bailar en los tablados. Y la pareja mía se llama Luz Dari, se me olvidó el apellido. Y Luz Dari, una bailarina, y bailamos, y eso, mano, esa mujer y yo nos cogíamos de la mano y entramos en una armonía a bailar, que eso no, mano, nunca nos llegamos a pisar, eso volábamos.
Y ella era gruesita y todo. Yo le hacía la caída de la hoja en tango y todo. ¡Sa! Y esa mujer parecía un trompo, mano, usted la viera. ¡Sa! Cuando el Señor me llama y yo me convierto al Señor, yo venía oiga, yo venía de incredulidad, de ateísmo, no creía en luz eléctrica. O sea, filósofo, ateo, incrédulo. Y cuando Dios me hace el llamado, hermano, yo solté todo. Es más, para que yo creyera en el Señor, Dios levantó un muerto delante de mis ojos. Resucitó un muerto delante de mis ojos para que yo creyera. Y cuando yo vi eso, yo me rendí y le dije: Señor, haga conmigo lo que usted quiera. Y dejé el tango y dejé todo. A las 2 semanas me encontré a Luz Dari al mediodía en una esquina de mi casa. La Luz Dari, la que bailaba conmigo. Y ella estaba molesta conmigo porque teníamos un concurso. Y yo le dije: búscate otro parejo, yo ya bailo con Jesús. Ya tengo una nueva pareja, Jesús. Ay, se cambió de religión y voltearepas. Los aleluya, porque volteamos arepas. Los voltearepas, te volteaste, me dijo. Y yo: cambiaste de religión, te volteaste. Se molestó conmigo. O sea, se molestó conmigo y me hizo un escándalo al mediodía en la esquina de mi casa. Y me dijo: ¿y usted qué tanto habla de Dios y todo esto? ¿Acaso usted ha visto a Dios? Y le dije: claro. ¿A usted ha visto a Dios? Claro. Le dije: ¿usted lo quiere ver? Me dijo: sí. Le dije: arrodíllese. Digo: no me arrodillo. Le dije: tampoco le muestro a Dios, porque a Dios se ve de rodillas. Y ella no quiso arrodillarse. Y ella quería avergonzarme en público. Bueno, y entra uno en esa agresividad con Dios espectacular, de sus primeras promesas, que dice, mi hermano cuando está en el hospital con aquel enfermo, había una porción bíblica donde dice: y hablarán nuevas lenguas, y tomarán manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas los hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Hermano, y yo en ese primer amor con el Señor, yo oraba por Raimundo y todo el mundo, por el perro, el gato, el canario, lo que encontraba, yo le oraba. Y se murió una señora amiga de nosotros, de apellido Lolicuara, y Lolicuara era una pandilla, unos tipos más matones, más peligrosos, hermano. Peligrosísimos, Lolicuara. Todo el mundo les tenía pavor y vivían en una olla por allá, que eso no se metía ni la policía. Y las hijas, las hermanas Lolicuara, eran 3 muchachas bellísimas y eran lindas, y las 3 solteras porque les daba miedo los cuñados. Nadie se metía con ellas por miedo a los hermanos. Y eran pobres muchachas sufriendo, hermano. No podían tener novio. Y ellas 3 se convirtieron al Señor, iban a la iglesia, y la mamá se murió. Y la mamá se murió de hidropesía y se le hinchó el estómago de agua, y se recortó la señora de cierto tamaño, y como que la hidropesía la recortó así, y le creció la panza así grandísima. Entonces se murió la mamá. Entonces de la Licuara nos llamaron a nosotros, a mi hermano, a los muchachos, a que mi mamá se murió, que tal, que hay que ir a la morgue y que esto, y nos fuimos para el hospital, hermano. Y nos fuimos para el hospital allá, a la morgue, y entonces buscando la mamá y todo eso, y nos metimos en un piso, el otro piso, y cuando menos piensa de piso en piso, yo resulté solo. Y decía morgue, y entré, y ahí estaba ese bulto ahí tapado con una sábana, y ese estómago así inflado, hermano. Y yo que siempre le tenía así como cosas a los muertos, ¿usted sabe? Entonces esa cosa a los muertos, que a mí no me gusta ni ataúdes, ni ver muertos, ni esa vaina. A mí no me gusta esa vaina. Y yo le tenía como la cosa esa. Y miro yo en la morgue, y yo solo, y la muerta ahí, y tapada con una sábana, y solo la pelota de estómago así, y era un bultico chiquitico. Se recortó esa señora. Y yo era ahí así. Y fui y le puse la mano en el estómago y empecé a orar por ella para que el Señor la resucitara. Señor, en el nombre, y empecé a orar y miraba la puerta. Y decía: esta señora se levanta, yo salgo de acá volado. Y yo orando para que se resucitara y a la vez para que no se levantara. Porque donde esa señora se levante, el que se muere es otro. Entonces, esa fe tan espectacular, la tenía Abraham, ¿en dónde? En el encino de More. Es la lluvia temprana,
ese tiempo espectacular de entusiasmo, de ánimo, donde de las primeras promesas de lo que Dios estaba hablando. Y Siquén significa cargar sobre los hombros. Cargar sobre los hombros significa que Dios pone un peso de responsabilidad. En ese peso de responsabilidad hay que aprender a obedecer. ¿A qué? A obedecer. ¿A qué? A obedecer. A obedecer. Y el obedecer no solo es en la lluvia temprana, sino en toda la travesía y toda la trayectoria. Y dice la Biblia que cuando Dios le habló así, ¿qué hizo? Edificó allí un altar donde Jehová se le había aparecido. Cuando se construye un altar, siempre que se construye un altar, es porque hay algo que sacrificar. Algo tiene que morir. Algo tiene que morir cada vez que se construye un altar. Y cuando Dios le habla y le da esa promesa, Él empieza a sacrificar las dudas, sus inseguridades y sus inciertos. Hay que sacrificar las dudas. No dudes que este es el lugar donde Dios te puso. Amén. No dudes del ministerio que Dios ha depositado en tus manos. No dudes del hogar que tienes. No dudes de que Dios ha comenzado una obra y la va a perfeccionar. Este es el lugar, Siquén, donde hay que tomar con responsabilidad el compromiso y el llamado de Dios, porque el compromiso y el llamado de Dios es un llamado eterno, es una formación para lo eterno, es equipar tu vida y desarrollar tu vida a que logres y logremos la talla y estatura de un varón perfecto, Jesucristo, hombre. Pastor Edgar.